Atención, en todas las plataformas de Madero comienza Conversando, media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos, con Carlos Cantero y Percival Madero. Conversando, desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Programa Conversando para converger, para ponernos de acuerdo sobre los temas que interesan a Chile y a los chilenos. Saludo muy cariñoso a Percy. ¿Dónde te encuentras, Carlos? Percy? Gusto saludarte, un abrazo, cordial y afectuoso para ti y también, por supuesto, para las miles de personas que escuchan semana a semana este Conversando, que lo hacemos con cariño y con la mejor disposición para enterar a nuestros auditores y auditoras del devenir de nuestro país y del mundo que nos interesa, Carlitos. Para contexto, yo estoy en los estudios, querida amiga y amigo auditor, en Antofagasta, en Radio Madero, estudios de Antofagasta. ¿Dónde está Percy? Aquí en los estudios de Santiago. Perfecto. Propongo lo siguiente, Percy. Mira, la noticia de la semana claramente es el proceso que llevamos adelante en el ámbito internacional, es decir, lo que se ha escuchado o conoce como La Haya, ¿verdad? Así es. Después, un segundo tema que ha estado en el tapete toda la semana es la violencia. Por un lado, la violencia que se ve en la política, el ejemplo paradigmático es lo que le pasó a Kast en Iquique, pero que había estado sucediendo antes, ¿verdad? Y una violencia en la ciudad, en la delincuencia, una violencia que se está posicionando tan fuertemente en nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Tú consideras que ese tema es también relevante? Sin duda, muy relevante, muy relevante. Luego, intentaremos en estos 30 minutos, porque usted puede pensar que es mucho tiempo, no, amiga y amigo, en realidad se hace cortito cuando estamos hablando y conversando, intercambiando puntos de vista de temas de tanto interés. El tercer tema que queremos proponer es esto que ha venido emergiendo con tanta fuerza y que nos tiene tan sorprendido, y es que nuestros inmigrantes de distintos lugares de América Latina y de otros lugares del mundo cada día reclaman con más energía, con más fuerza, con más personalidad derechos a la vivienda, derechos a la salud, derechos a la educación. Merece una reflexión, me parece a mí, ¿no? Totalmente, estoy plenamente de acuerdo. Hay algunos más que, temas probablemente no alcancemos a revisar, el tema, lo que ha pasado con Facebook en el mundo, cómo están amenazados nuestros datos, etcétera. Pero yo creo que los textos que han planteado ahora, yo creo que podemos empezar perfectamente y nos puede dar escasamente para estos 30 minutos que tenemos de programa. Sí, yo creo que no alcanzamos. Vamos con La Haya. Mira, mi opinión, el proceso de La Haya ha generado una tremenda expectativa en Bolivia, muy bien manejado. Yo debo reconocer que el gobierno del presidente Morales ha manejado comunicacionalmente desde la perspectiva de la posverdad, es decir, manejando las emociones de las personas, y ha hecho un buen trabajo, aun cuando yo tengo serias dudas de cuán efectivo va a ser eso realmente respecto de las expectativas que tiene ese país respecto del acceso a mar. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Pienso que esto ha sido es un problema más bien de política interna boliviana, que Morales ha usado para reelegirse como presidente de la República. Jurídicamente los antecedentes que presentan no son suficientes para esto, nos ha llevado a antecedentes más bien de tipo emocionales. Yo creo que hemos caído probablemente en una trampa, sin perjuicio de todo el sostén y toda la seguridad que nos da a nosotros el Tratado de 1904, que hace que con el que vivimos finalmente los límites con Bolivia. Ellos lo han hecho ver que ha sido un asunto que fue como un tratado a la fuerza, dado que, no considerando que lo firmaron 20 años después de terminar la guerra, y con acuerdo de ambos congresos. Y yo creo que finalmente la desconfianza que me asiste, y que lo he señalado en otros comentarios, respecto a la desconfianza que me asiste respecto a los resultados de La Haya, dado que La Haya ya ha manifestado claramente una disposición más bien a desatender los antecedentes jurídicos, como nos ocurrió cuando perdimos una cantidad enorme de kilómetros cuadrados de mar en la última asunto que hizo, en la última vez que tuvo que juzgar un conflicto que teníamos con Perú. Entonces yo creo, mi distinguido Carlos, distinguidos auditores, que este tema de La Haya
no ha sido lo suficientemente bueno para nosotros. Primero porque no estamos unidos, hay voces disonantes entre nuestro propio Estado, dentro del incluso aparato político, de personas que más vinculadas a sectores bien definidos políticos le quieren dar salida al mar, y eso no ha descompaginado, y también no hemos tenido una cosa que es mucho más potente, que es tener una ciudadanía preparada, informada y educada frente a lo que esto significa. Yo creo que ahí, Carlos, tú como ex, diputado, senador y como vicepresidente del Senado, seguramente viste mucho asunto de Estado respecto a esto, te toca seguramente ver alguna cosa, y yo creo que la parte interna de lo que refleja la condición interna política de Bolivia nos hace no solamente pensar que este ha sido un artilugio de Evo Morales a objeto de poder reelegirse como presidente de Bolivia, más allá de que la comunidad hace unos meses atrás, un par de años atrás, señaló que no tenía votos para eso. Sin embargo, eso lo quiere llevar hoy día como una gran campaña, y creo que lo está consiguiendo plenamente, Carlos. Bueno, el tema, amiga y amigo auditor, me parece a mí que está centrado efectivamente en el hecho de la manipulación que está haciendo Evo Morales para poder aglutinar adhesión y capital político en torno a su persona. De eso no cabe ninguna duda. Si hubiese realmente alguna propuesta concreta, seria, responsable, donde esté la lógica del ganar-ganar, es decir, donde gana Bolivia y gana Chile, estamos muy atentos a escucharla desde hace más de 100 años. Y resulta que hasta la fecha no hay ninguna propuesta, es simplemente un llanterío, simplemente una cuestión quejumbrosa, porque si alguien quiere efectivamente negociar, tiene que hacer un planteamiento concreto, pero no estar pidiendo que le devuelvan algo que perdieron como se perdían o se ganaban las cosas en esa época, a balazo, con violencia, en una guerra. Gracias. Ahora, okay, yo creo... perdón. Agregan, disculpa. Mira, yo solamente quería agregar que ellos han desconocido permanentemente una serie de esfuerzos que hemos hecho. Hace años atrás, en las décadas de los 80, los presidentes Pinochet y Banzer generaron un acuerdo que ellos mismos rechazaron. Y lo que más me preocupa a mí es que la consistencia o también las facilidades que eventualmente no va a dar Perú, dado que para entregarle mar a Bolivia, si quisiéramos alguna vez hacerlo como canjes o como reciprocidad de territorio, Perú tiene que decir su última palabra, y ya la ha señalado, y todos nuestros auditores se acordarán probablemente cuando ocurrió esto solo tiempo atrás. Ellos como contrapartida, Perú me refiero, pidieron administrar conjuntamente entre Chile, Perú y Bolivia nuestra ciudad de Arica. Entonces eso descompaginó toda nuestra relación y echó por tierra todo ese proceso. Por eso es que yo creo que el tema emocional ha jugado muy claramente en favor de la representación de Morales, y como este juzgado de La Haya ya ha demostrado en otras oportunidades, está más bien puntualizando, dirigiéndose a su objetivo más bien al tema de equidad. No hay ninguna razón para que le haya regalado mar a Perú, y pasándose por encima de todos los tratados que teníamos, claro, incluso internacionales, que tienen que ver con cosas marítimas. En este caso no va a ser en la situación, porque en realidad en ningún escenario ese tribunal podría quitarle soberanía a Chile, ninguna. Y en consecuencia pirotecnia política. Pues sí, sin duda. Si alguien quiere negociar, muy bien, ¿cuál es su oferta? Hasta ahora no hay ninguna oferta. Si usted quiere que le regalen las cosas, está muy equivocado. Nadie regala nada en este mundo. Así es, comparto eso. Ahora, vámonos al segundo tema. Oye, se empieza a ver mucha violencia, violencia en la delincuencia, violencia en la política, violencia en las relaciones interpersonales. ¿Hay algún fenómeno ahí extraño que está dañando y afectando la calidad de vida de la gente? Y además hay una confusión de la gente. Hay gente que ha justificado y que ha aplaudido. Hay gente que ha dicho, yo me alegro de que a Kast lo hayan pateado. Sí. Es una cosa extraña, es una cosa que llama la preocupación, porque los mismos que claman en su momento por los derechos humanos no tienen ningún empacho en decir ojalá que lo pateen de nuevo. Sí, yo creo que eso que tú estás señalando como es un temazo. Yo creo que
Nosotros estamos pegados todavía en un asunto que nosotros, Senado, y otra vez ya hemos conversado contigo conversando contigo, Carlos, y que tiene que ver con este tipo de violencia y cómo muchas veces todavía se mantiene el embrollo mismo, el centro de la preocupación de la que nos ha tenido pegado a los años 70 durante muchos años. Yo comenté esto hace un tiempo aquí mismo, acá en la radio, y manifestaba esta preocupación que tienes tú, y a mí me preocupa mucho fundamentalmente porque hay algo que no está definido, ¿ya? Yo creo que lo que no está definido es que hasta dónde es posible asumir la violencia como método legal de lucha política. Y los que somos más viejos y entendemos el proceso, está pendiente todavía el reconsiderar la historia para saber cómo en los años 70, a través de la misma violencia, se quisieron hacer partícipe de un gobierno que finalmente, que fueron el gobierno que conducía a Salvador Allende en esos minutos, y merced a la violencia comunal, la toma de industria, el desconocimiento de los derechos de los otros, etcétera, etcétera, finalmente cayó en lo que fue una dictadura militar por varios años para poner ese cuento en orden. Una violencia que llevó a la otra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que digo yo, mi distinguido Carlos? Digo que ojo con este tema, y ojo, y muy preocupado, porque lo que tú señalabas recién de gente que justifica la violencia, ya parece que no ha tenido en consideración lo que esto significa. Y yo creo que desde tu perspectiva de hombre de Estado, seguramente vas a poder decir más cosas, porque esta violencia es la misma que se justifica en Venezuela, es la misma que se justifica en Cuba para tener a mucha gente suspendida y privada de derechos fundamentales. Así. Entonces, yo creo que nuestros estudiantes, lo que más me preocupa es que haya sido en una universidad, donde se supone que esto iba a pasar. Yo no puedo estar plenamente en desacuerdo con lo que plantea Castro, o lo que plantea el diputado Gutiérrez, por decir alguna cosa, ¿te fijas? Pero no por eso los voy a golpear, no por eso les voy a pegar, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay un tema que hay que discutir claramente y hay que preguntarle fundamentalmente a las personas que están detrás de esta mirada política aceptando este tipo de violencia, hasta qué punto la sinceridad de ellos por una democracia es tan real como se advierte, Carlos. Yo creo, amiga y amigo auditor, que la sociedad chilena sigue muy enferma. Es una sociedad que sigue dividida por dolores del pasado. Y hay algunos que dicen, vale la pena que a estos de este lado los pateen, pero no les gusta que pateen a los del otro lado. La ley, los derechos, los deberes, amiga y amigo auditor, son iguales para todos. La violencia no tiene apellido, no es violencia de derecha o es violencia de izquierda. La violencia hay que repudiarla en cualquier escenario. Y si ayer hubo violencia, esos tienen que responder en los tribunales y no podemos permitir que nadie tome la justicia en su mano o que nadie tenga el derecho de definir quién habla y quién no habla, y si alguien habla y no es de su agrado, sacarlo a patadas y a palos como lo hicieron en esa universidad que debiera sentirse avergonzada. Sin duda, pues. Ese rector debiera pedirle disculpas a Chile. Miserable conducción, señor rector, miserable su conducción. Debiera pedirle excusas al país por lo vergonzoso que resulta para la soberanía chilena lo que ha ocurrido. Y otros rectores en otras universidades que atropellando la ley, atropellando todo, dicen quién habla y quién no habla en sus aulas. Eso a mí me parece miserable desde el punto de vista de los derechos y de la institucionalidad. Que el cuerpo de profesores haya dicho y firmado un documento que a mí me parece francamente digno de estudiarse en el futuro, como algo que da cuenta de la debilidad valórica y de los principios democráticos. Yo no soy partidario de las ideas de Kast, lo dejo clara y categóricamente establecido. Y tomando tu ejemplo, Percy, tampoco soy partidario de muchos de los dichos de la izquierda, particularmente los comunistas, pero nunca se me ha cruzado por la mente que yo tenga que ir con un palo, con un fierro, a darle en la cabeza porque no participo de su pensamiento. Y mucho menos voy a aplaudir a alguien que lo haga, por Dios. Y eso es lo que yo veo en las redes, gente que está muy alegre y muy contenta. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué le hago un reproche a los rectores? Le hago un reproche
a la política. Porque esto está sucediendo porque los que conducen no ponen límites. No hay límites en Chile. Cada cual está haciendo lo que se le antoja. Y la justicia tarda y tarda y tarda y no llega. Eso es. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos en un problema muy serio. Y creo que deberíamos mirar hacia adentro lo que está ocurriendo en varias de las organizaciones humanas. Hay un tema, que está omnipresente y que tiene que ver con el uso de la violencia. Y yo creo que, al igual que tú, el rechazar todo tipo de violencia, porque una persona piensa distinto a mí. Yo no soy marxista, eso es claro. La gente que me conoce, que me sigue, sabe que yo no estoy en ese pensamiento, claramente. De hecho, lo rechazo y lo combato, lo combato con ideas. Sin embargo, hoy día da la impresión que el dejar hacer y el generar consentimientos larvados, explícitos, respecto a que la violencia en algunos casos puede ser, y en otros no, me da a mí la particularidad de poder entender este proceso respecto a que una sociedad enferma, como la que tú señalas, se ha mantenido todavía mirando hacia el pasado, hacia los años 70, etcétera, una violencia que fue generada por esta otra violencia, de personas que no queriendo respetar nada y pensando que lo que se fraguaba o lo que se creía respecto a un tema que finalmente se cayó, el muro de Berlín, distinguidos auditores, se cayó, y era lo que ellos proponían fundamentalmente para tener un solo Estado, una sola visión de lo como era para ellos la política. Y parece ser que hay algunos que tienen alguna reminiscencia, algunos viudos del muro de Berlín, que quieren interpretar todo igual como era antes. Yo creo que hay un llamado de atención fundamentalmente a la preparación de las universidades, ya que la dirige, como tú sabrás correctamente, Carlos, a objeto de que tomen conciencia de que en una universidad justamente es para eso, para contrastar opinión. Pueden estar, si no les gusta la opinión de Kass o del que vaya, no vayan, pero por eso castigarlos, patearlos y escupirlos no le da una garantía, por muy en contra que estén. Sin embargo, yo creo que esto va a requerir una recapacitación y una mirada de nuevo frente a estas circunstancias, porque se supone que donde vamos a pensar que en la universidad no podemos tener unos alumnos que se caracterizan por esa manera de poder contener la idea de otra persona que no les gusta. Ahora, no solo los alumnos, se recuerda que el cuerpo de profesores... Sí. Ahora, yo he recibido mensajes, porque yo he estado activo dando opiniones, un número muy importante de profesores repudió la declaración que se arrogó un grupo minoritario de profesores diciendo los profesores de la Universidad de Arturo Prat estamos... y rechazaron, ¿cierto?, la presencia de una persona porque tenía ideas tales o cuales. Pero pareciera, eso ya es repudiable. Es doblemente repudiable si son una minoría y se impusieron al resto de los demás profesores. Más aún si el rector no ha puesto las cosas en su lugar. ¿Por qué digo esto, amiga y amigo auditor? Cuando el límite no es claro, cuando el límite es confuso y es borroso, se empieza a producir un contagio. ¿No se ha dado cuenta, amiga o amigo auditor, que la delincuencia, los asaltos, el robo está cada día más violento? Toda la televisión está dando cuenta en estos días de aquello. ¿Cuántas veces ha visto usted, amiga y amigo auditor, que por un simple accidente o no respetar una señal de tránsito, se baja el conductor y patea al otro y lo agrede hasta el cansancio, si no le batea el auto? Estos niveles de violencia se están produciendo, amigas y amigos auditores, porque las instituciones, particularmente la política, que es la que hace la ley, y los tribunales que la hacen cumplir como ley, que aplican la justicia, no están actuando en forma coherente y en forma certera. Hay mucha ambigüedad, mucha incertidumbre, y en consecuencia se impone una ley de la selva. Y permíteme agregar esto, Galito, también hay mucha cobardía. Hay mucha cobardía de decir las cosas por su nombre, y hay cobardía para no hacer las cosas que se requiere inmediato. Esos profesores no están dentro, los que firman, o esos alumnos, no están dentro de las condiciones que debe tener para estar dentro de una comunidad universitaria. Y yo, más allá de calificarlos, el sancionar,
Yo pienso que tiene que haber algo en los contratos de ellos, me imagino, Carlos, no sé, o algo que asegure que ellos tienen que ser personas que, impartiendo alguna docencia, tienen que abrirse a sus alumnos para contarles lo que significa, muchas veces, lo que significan diálogos precarios, y donde la fuerza del más, o sea, el que es más fuerte, patea, escupe o echa. Y yo creo que ese es un tema que está hablando muy mal de esta universidad. Y no solo de esa, vamos a Concepción, vamos a la Universidad de Atacama, que le suspendieron una entrevista a este señor Cac porque no habían garantías todas suficientes. El Arica tuvo que hacerlo con guardia. ¿Qué pasa entonces? O sea, mañana, digamos que están amedrentados los alumnos, están amedrentados. Se está los imponiendo la lógica de la violencia y del terror, y los señores políticos del Parlamento, bien, gracias, hablando estupideces. Bueno, de hecho, no quisieron firmar una condena unánime para eso. Y los que no firmaron la condena unánime para eso, todos sabemos dónde están. Por lo tanto, ellos son, de alguna manera, hacen apología de la violencia. Y cuando ellos hablan de la violencia, se quieren referir solamente a un sector. O sea, a un sector cuando les pasa algo. Eso es muy importante, Percy. Yo he visto tanto en los posteos del Facebook, del Twitter, etcétera, tanta gente que dice, no, es que es del otro lado, que le peguen nomás. Claro. Tarde o temprano, señora, va a venir otro grupo del otro lado y le va a pegar a los suyos de su sector. No se puede tolerar la violencia nunca. De ningún aspecto. Ojalá que todo esto que sea jugado un poco con el tema del rigor y el respeto a la ley, respeto a la idea, respeto a las personas finalmente, entre en un cauce distinto. Porque digamos, Percy, que la violencia no solo tiene que ver con golpes, fierrazos y palos. Sí, hay violencia verbal, hay violencia gestual. Exacto. Hay ese ninguneo que realmente se produce como una forma de violencia para poder establecer digamos, criterios de primacía respecto de... Nos quedan 5 minutos, ver si te propongo lo siguiente. Algo pasa en nuestra sociedad, algo está diciendo esa comunidad de inmigrantes. Están reclamando derechos en forma muy enérgica, están reclamando el derecho a la vivienda, y cuando hay muchos chilenos que no la tienen todavía. Están reclamando derechos de salud, mucho derecho. Por Dios que lo ha hecho mal. Digamos las cosas por su nombre. Ni en el gobierno anterior de Piñera, ni en los gobiernos de la Concertación se quiso regular nunca. Porque esto no es de este año ni de hace 2 años. Esto viene por lo menos en los últimos 8 años. Y no se ha querido regular y no se ha regulado. No se reguló. Y hoy día estamos enfrentando una situación verdaderamente de grandes masas migracionales que se mueven hacia Chile, que empiezan a sentirse que no están siendo atendidas adecuadamente porque nadie puso ninguna regla, nadie puso ningún límite, y hoy día se sienten con el derecho a reclamar cosas. Y tampoco tenemos ninguna norma que regule incluso cuando cometen actos, no solo cuando reclaman, sino que cuando cometen actos de delincuencia. A mí me gustaría una reflexión lo más amplia, lo más respetuosa, lo más plural. Yo no tengo ningún rechazo a la inmigración, me encanta que haya migración, pero me parece que Chile va a tener que regular esto con alguna norma legal que sea efectivamente práctica, porque hasta ahora parece que es simplemente un caos, un desorden, cada uno se mueve como quiere y nadie se pronuncia, digamos. El Estado tiene un problema, y lo tiene fundamentalmente porque su liderazgo, malos, débiles, no han sabido adelantarse a una circunstancia obviamente preocupante. Cuando entran personas bajo la mentira que vienen siendo turistas, y que finalmente vienen a reclamar derechos que no los tienen, en algunos casos, sobre todo porque llegan y antes de 6 meses ya están pidiendo casa y atenciones gratuitas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto se desfondó por una conducta irresponsable de nuestras propias autoridades transversalmente, para no echarle la culpa a nadie. Exactamente. Yo creo que acá, Carlos, tenemos un problema muy serio, y que yo creo que esta administración es la que va a tener que colocar los puntos sobre las IES para finalmente definir cuándo un inmigrante, un turista, puede tener acceso a los bienes que nosotros, con nuestros impuestos, le damos
a los nuestros, a los chilenos. Las personas que vengan con inmigrantes o quieran alguna solución, podrían obtenerla después de alguna cierta cantidad de tiempo viviendo en nuestro país donde hayan colaborado. Pero resulta que hoy día hay colegios, Carlos, liceos, escuelas, donde más del 50% son alumnos inmigrantes. Y hoy día hay personas que llegan embarazadas, por ejemplo, a atenderse a Chile para tener hijos chilenos, que son atendidos totalmente gratis. Y se le entregan condiciones que le entregamos nosotros a nuestras mujeres, que laboriosas, trabajadoras, han costado años de montón de sacrificios y plata que el Estado no tiene para eso. Por lo tanto, yo creo que las nuevas autoridades tienen que poner más coto en este asunto. Estoy de acuerdo. Y ordenar el tema a objeto que el Estado no se siga perjudicando. El otro día veía a un alcalde desesperado porque decía, alcalde del Sector Central me parece, donde mucha gente se acumula ahí porque tienen acceso al metro, etcétera, que el municipio ya no tiene recursos para eso. Y clamaba por recursos porque no tiene para atender a inmigrantes. Entonces, volvemos a marcar el punto, Percy, a usted, amiga y amigo auditor. La autoridad ha actuado permisiva y negligentemente. Y como hemos dicho, Percival y yo, transversalmente, ambos, unos y otros, porque tampoco se atendió adecuadamente ni en la concertación ni en el gobierno anterior de el presidente Piñera. Esta tarea es impostergable. Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores se le clama urgentemente, se les solicita, se les urge por una regulación que permita definir claramente, o sea, poner límites de nuevo, como ya lo hemos venido hablando a lo largo del programa, respecto de un tema que está desbordándose. El tema de la inmigración está cayendo en un caos. Bienvenido, aquí no hay ningún afán de reproche ni de rechazo a la inmigración. Bienvenido, las hermanas y los hermanos que buscan cobijo en Chile. El reclamo no es para ellos, el reclamo es para las autoridades chilenas que han actuado con inoperancia, incompetencia y falta de oportunidad para resolver un tema que es realmente complejo. Claro. Entonces, desde acá, desde Conversando, si me lo permite, emplazamos a esas autoridades administrativas, emplazamos también a autoridades de la justicia para que determinen finalmente cuál va a ser el modus operandi que nuestro Estado se va a dar para esto. Y creo que es urgente que lo hagan ya, porque hoy día estamos atrasados respecto a esta circunstancia. Se ha detenido algo estos últimos días de administración, pero hay mucho por hacer todavía. Carlos, en virtud de la hora, me aprovecho de despedir de ti. Se nos pasa volando, se nos pasa volando. Se pasa volando esta cuestión, debería ser más largo, pero bueno, ya estamos en esta y ya le hemos aportado nuestros distintos ¿Tema para la próxima conversación que a ti te haya quedado pendiente? Sí, yo estoy muy preocupado del tema del Facebook, de todo esto que se ha declarado, cómo influyeron en la votación de Estados Unidos, cómo manejan datos de nuestras vidas. Gran tema. Gran tema. Ya hay varios temas. Yo le propongo que la próxima semana vamos a hablar también de el nombramiento de autoridades y la inquietud que está surgiendo porque no hay un criterio definido respecto del nombramiento de esas autoridades y aparece mucha gente vinculada familiarmente y eso se le criticó a A, a B y parece que C también está sucediendo. Conversamos la próxima semana, si así los tiempos nos alcanzan. Muy bien. Un abrazo para ti y un abrazo para todas nuestras personas, los auditores que nos escuchan y nos siguen con mucha atención toda la semana. El próximo lunes nos volvemos a encontrar si Dios así lo quiere, Carlito. Muy bien, Percy, un abrazo para ti, a usted, amigo y amigo auditor, gracias. Un abrazo muy cariñoso y nos encontramos en esta misma sintonía, en una amable, cariñosa, respetuosa. Si de repente nos pasamos en la palabra, vea el espíritu que hay detrás de nosotros, que es un espíritu positivo con los problemas de Chile y los chilenos. Hasta pronto. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero y Cristian Norero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.